Hermanos amados, muy buenas noches. Estoy agradecido con el Señor por la oportunidad, agradecido con el pastor Martín porque me hizo extensiva la invitación. Y bueno, aunque honestamente no merezco estar donde estoy, pero por la gracia del Señor estoy aquí y vamos a dejar que Dios nos exhorte, nos enseñe, nos instruya con su palabra. Así que vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, Dios bendito, gracias Dios. Tú siempre eres bueno, Dios, y buscas el bienestar de tu creación. Gracias por tu palabra, Dios, que nos hace ver tu voluntad perfecta, Dios. Enséñanos, Dios, a someternos al escrito está, a creerlo con todo el corazón y a vivir de acuerdo a las normas establecidas en tu palabra. Concede, Padre, que esta exposición sea de ayuda, de bendición, de claridad, de iluminación para todos nosotros, Padre. Que el Espíritu Santo sea el que ministre la palabra tuya y la traslade al corazón de cada oyente y produzca convicción, Dios. Gracias, Padre. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bien, hay un texto que me da bastante tranquilidad y confianza. Y me encanta leer cuando Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el verso 32, Él dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¡Wow! Está diciendo que todo puede cambiar. Estamos en un mundo muy cambiante, todo va cambiando, nada es absoluto, ¿no? En el concepto del mundo. Las cosas pueden variar de un día para otro, pero qué bueno es saber que la palabra nunca va a cambiar. Ninguna palabra suya cae en tierra, dice la misma Escritura. Y qué bueno que podamos confiar, creer y confiar en lo que dice la palabra, que podamos apoderarnos de esta verdad bíblica y saber que cuantas cosas dice Dios se cumplen. Es la verdad dada por Dios y a ella tenemos que acogernos con todo nuestro corazón, creer lo que dice la palabra de Dios. A mí me encanta el método apologético de Jesús. Jesús, cuando fue confrontado, fue interpelado por los fariseos que le decían que querían abogar por el divorcio basándose en que Moisés lo permitió. Y Jesús, que dice: sí, Moisés lo permitió por la dureza del corazón, pero al principio no fue así. El método que Jesús usa para defender la verdad es ir al principio, cuando se da el origen de todas las cosas, cuando se presenta el diseño establecido por Dios, y ahí está la verdad dada por Dios. Van a ver en el transcurso de la historia, van a ver algunas controversias, van a ver distintos pensamientos, distintas posturas, y lo que el creyente debe hacer es siempre ir al principio, porque al principio, repito, está puesto lo que Dios diseñó, lo que quiere Dios, la voluntad absoluta de Él. Y cuando vamos al principio, encontramos el porqué de los problemas humanos. ¿Por qué hay tanta controversia, tanta perdición, tanta perversión? Lo encontramos cuando vamos al principio y encontramos que el ser humano ha distorsionado el diseño establecido por Dios. Y cuanto más el ser humano se aleja de la Escritura, entonces pues se va a distanciar de la verdad y van a surgir ideas, pensamientos y criterios como es esta, la ideología de género, que son ideas, no son planteamientos sólidos, ideas, pero bueno. Entonces es el método apologético de Jesús, defender la verdad yendo al principio y mostrando el diseño establecido por Dios. Usted va a ir a las Escrituras porque hace unos par de meses estuve en una conferencia y un expositor, pastor evangélico no bautista, con cierta tendencia a la aceptación de la ideología de género, me sorprendió, ¿no? Y él planteaba la posibilidad de matrimonios alternativos basándose en que la Biblia
presenta muchos casos, como Abraham, que tuvo 2 esposas, como David, como Salomón, que tuvieron muchas mujeres. Entonces, basándose en ese historial, en ese registro bíblico de personajes bíblicos con varias mujeres, es posible tener una diversidad de familias. Y es que no fue al principio. El hecho que la Biblia registre errores y pecados de personajes que tenían temor de Dios, pero pecaron, eso no es la base para sustentar lo que haya que hacer el día de hoy. La base es ir al principio. ¿Qué estableció Dios? David se equivocó, Salomón se equivocó, por más sabio que fue, se equivocó, tuvo muchas mujeres reinas y concubinas. Pasó con David, pasó con Elcana, pasó con muchos personajes, pero en ningún caso de ellos establece la enseñanza o el diseño establecido por Dios. Y ellos se alejaron del diseño y tuvieron que experimentar las consecuencias del error de distanciarse del diseño establecido por Dios. David, por ejemplo, un hombre que amaba la palabra, él dijo: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero en un descuido se apartó de la palabra, y en un descuido cayó en pecado sexual y tuvo muchas mujeres, ¿verdad? ¿Y cómo terminó su familia? Agnón, su primogénito, violó a su hermana. Absalón, hermano de esta mujer, mató a Agnón. Entre los hijos se mataron. ¿Por qué? Porque David, siendo un hombre que amaba a Dios, en determinado momento de su vida se apartó, se distanció de lo que la Biblia establece al principio, ¿verdad? Pasó con Elcana, tenía 2 mujeres, y Penina y Ana se peleaban, discutían, etc. Y cualquier personaje bíblico, por más que está en la Biblia, y por más que eran hombres que tenían cierto temor del Señor, en algún momento se distanciaron, se dejaron influenciar por la cultura del momento, que era permisible, que facilitaba el hecho de tener varias mujeres. Pero cuando lo hicieron, se distanciaron de la Escritura para creer al mensaje cultural, le fue mal. Solamente cuando la persona va al principio y descubre el diseño establecido por Dios y acepta y practica el diseño establecido por el Señor, le va a ir bien y va a disfrutar y va a gozar. Así que cuán bueno es cuando Jesús dijo: mi palabra no pasará. Todo puede cambiar, todo puede derrumbarse, pero la palabra permanece para siempre. Y eso es lo que me encanta, la palabra permanece para siempre. El método de Jesús, ir al principio. Cualquier discusión que haya sobre cualquier tema, vamos a la Biblia, al principio, para ver el diseño establecido por Dios. Ahora, mire el método de Satanás. Satanás, que es el padre de la mentira, que es el que promueve, proclama la mentira. Satanás tiene un método que le ha funcionado muy bien por siglos y le sigue funcionando lamentablemente. ¿Y cuál es? El método de insertar la duda, ¿no? De poner en tela de juicio la verdad y luego de negarla. ¿Se acuerdan en el Génesis? Satanás le dice a Adán y Eva: con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho no comáis. Y ahí le movió el piso a Eva, ¿verdad, no? Dios dice algo, este hombre dice otra cosa y le inserta la duda: con que Dios os ha dicho. Los hizo vacilar. ¿Creemos o no creemos? ¿Será cierto o no? La inyección de la duda es la artimaña, la estrategia de Satanás. Y el segundo paso en esa estrategia es el de negar la verdad. Dios dijo: si comes mueres. Dijo: no morirás. Negar la verdad establecida por Dios. Y eso ha sido desde un principio hasta los tiempos de hoy. Al mismo Jesús, cuando Satanás tienta a Jesús, le va a decir: si eres hijo de Dios, ¿no? Si lo eres.
intentando insertar la duda. Pero Jesús siempre, categórico, escrito está. Vamos a la escritura, escrito está. Hermano querido, tanto la ideología de género como cualquier enseñanza novedosa que este mundo presente, y no solamente esta ideología, y van surgiendo nuevos conceptos de familia, de matrimonio, de convivencia, de hijos, una serie de ideas, de postulados, ¿verdad? Pero cuán importante que usted y yo, como creyentes, siempre vayamos al escrito está. ¿Qué dice la Biblia? El mundo dirá mil cosas, incluso la ciencia puede decir un sinfín de cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? El creyente se mueve en función al escrito está, a lo que dice la revelación de la palabra del Señor. Así que cuán importante es que podamos remitirnos siempre a las sagradas escrituras, ¿no? Decía Jesús, cuando es tentado por Satanás, Satanás le va a decir: si eres hijo de Dios, lánzate. Lo había llevado al pináculo del templo, la parte alta. Lánzate, porque también está escrito. Y cogió la escritura y la tergiversó. Dijo, porque escrita que Él mandará a sus ángeles para que te guarden. Y no le dijo para que te guarden todos tus caminos. O sea, quitó a la palabra de Dios. Satanás tiene esa particularidad, esa estrategia. Él inyecta la duda. Por ejemplo, con que te han dicho que hay solamente dos géneros, ¿no? Con que crees que solo hay hombre y mujer. Y ya el que lo escucha, ¿era cierto o no? Ya le puso la duda. Y si el creyente no está con los ojos bien puestos en la revelación bíblica, va a dudar, va a vacilar y va a prestar oído a lo que no está en la palabra. Ideas, voces, postulados, teorías, y al final se va a distanciar de la palabra del Señor. Vamos avanzando. Entonces, intentemos ir viendo cómo nace esto de la ideología de género, ¿no? Avanzamos un poquito más. El siglo XIX, avanzamos, hermanita. Gracias, qué bendición. Ya, gracias. Siglo XIX, un economista y filósofo muy reconocido históricamente, Karl Marx. Y él planteaba que la historia, el transitar de la historia, se define siempre por lucha de clases, decía él, ¿no? De su perspectiva económica, ¿no? La lucha de clases, que siempre hay dos clases que están en conflicto continuo. Una es una clase opresora y otra es la clase oprimida. En los tiempos de él, planteaba él, la burguesía y el proletariado. Son dos clases que se oponen, que luchan, y para que exista igualdad es preciso que haya una revolución, que la clase oprimida se levante, se rebele, haga una revolución, un cambio. Y eso es importante, decía él, ¿no? Pero un contemporáneo de él, avanzamos, Engels y los seguidores de él, decían, sí, Marx tiene razón, la historia se lee como una lucha de clases continua, pero lo que Marx se equivocó, que no es entre la burguesía y el proletariado, no, es entre el hombre y la mujer, donde el hombre es el opresor, el que esclaviza, y la mujer es la parte oprimida, y como tal, la mujer tiene que liberarse, tiene que sublevarse, tiene que cambiar, hacer una revolución. Entonces nace el feminismo, ¿no? Tantas mujeres que hacen eco a esa teoría, a ese planteamiento, dicen, tiene razón, ¿por qué vamos a sujetarnos al hombre? ¿Por qué? Si somos iguales, en fin, ¿no? Pero ahí nomás pasan los siglos, y ya en el siglo XIX, otros decían, avanzamos, que si bien es cierto, la historia se define por una continua lucha de clases, pero no es ni con la burguesía ni con el proletariado, como tampoco lo es entre el hombre y la mujer, sino que va más allá de eso. Tiene que ver con el sexo y el género. El sexo
entendido como la identidad de uno en base a su biología, a su anatomía. Las cosas claras por su nombre, acá son todos adultos, algunos pequeñitos ahí, pero el sexo entendiéndolo como la identidad sexual en base a su anatomía, a su cuerpo. Entonces, si se tiene una vagina, se es mujer. Si tiene un pene, se es hombre. Punto. Avanzamos entonces y se dice entonces, pero no necesariamente el género corresponde al sexo biológico, anatómico, fisiológico. No, porque puede ser que una persona al nacer tiene el sexo o el genital de varón, pero él se siente mujer. Y con el tiempo se va adaptando a la forma de vida de mujer. Aunque tenga el genital de varón, es mujer. Porque el género, según este planteamiento, no corresponde al sexo genital biológico. No tiene por qué corresponder. Repito, se puede tener vulva y ser varón. Se puede tener pene y ser mujer. O no ser ninguno de los dos. Más adelante se van formando una serie de géneros. Avanzamos. Entonces, allí está el género ya como la aceptación psicológica de esa diferencia genital de cada individuo, pero entendiéndolo como que corresponde al sexo genital con el que nacemos. Si se nace, pues con el genital de varón se es hombre, se es género masculino. Se nace con el genital de una mujer, se es entonces femenino, género femenino, no hay más. Ya se dijo y la Biblia lo presenta con claridad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, hombre y mujer los creó, no hay más, solamente esos. Pero bueno, ahí empezó la problemática, avanzamos un poquito más. Entonces, ¿qué es una ideología? Una ideología hace referencia al conjunto de ideas, ojo, ideas que una persona, un grupo, una sociedad tienen con respecto a algo, son ideas. No son conceptos científicos demostrables. No, son ideas. Yo tengo una idea de tal cosa, es mi idea, la sumo con otra idea y formo un conjunto de ideas, la estructuro. Esa es mi ideología. Ideología, el estudio de las ideas. Y la ideología habla de eso, ¿no? Es el conjunto de ideas que tiene una persona o un grupo, una sociedad, un pueblo con respecto a un determinado tema. Entonces, ¿cuáles las ideas que van surgiendo con respecto a la sexualidad? Ideas. Avanzamos. ¿Qué es una ideología de género? Antes de ver esa situación, ahí nomás. Si decíamos que la ideología es la estructuración de ideas, planteamientos no científicos, no comprobables, no demostrables, ideas que tengo sobre un determinado tema, son mis ideas, las sumo con otras ideas y otras más, a un conjunto de ideas y me permite hacer un planteamiento que no puedo demostrarlo, son ideas, no son bases sólidas científicas. Entonces, el problema está que las ideas generan creencias. ¿Y cómo las generan? Con la repetición. Se va sentando en la mente. Lo que pasa el día de hoy, ¿no? Todo el mundo habla de ideología de género, ideas. Que yo puedo autoconstruir mi identidad sexual. Y eso se va promoviendo, internet, redes sociales, libros, conferencias, ideas. Y esas ideas van generando creencias. Las creencias se generan por la repetición continua de las ideas. El problema está que las creencias, que son el resultado de ideas, no son evidencia, o no se pueden demostrar. En cambio, las creencias, que son el resultado de la revelación bíblica, generan convicción, hermano. Y ahí estamos nosotros. Si la Biblia, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la certeza de lo que no se ve. Es decir, repito, las ideas
que se van promoviendo, proclamando, enseñando, afirmando, se van asentando en la mente de la persona y generan una creencia. Pero son creencias basadas en ideas, no en situaciones demostrables, comprobables científicamente. Esas creencias no son evidencia de nada. Si hablamos de ciencia, la ciencia se basa de hechos comprobables, que se pueden demostrar en el laboratorio, que se pueden hacer una demostración, una comprobación de su existencia. En cambio, las ideologías que generan creencias no son evidencias de la realidad, porque no parten de la realidad, parten de supuestos, de pareceres. A mí me parece, ¿no? Decía una pensadora, las mujeres no nacen, se hacen. ¿Oh? Otra decía, me siento hombre. Es una mujer. Yo me siento hombre. Ideas en virtud a los sentimientos, al parecer, a la comodidad, a la cultura, a la sociedad, y voy construyendo mi propia identidad. Entonces, ¿qué es la ideología de género? En forma muy sencilla, es la concepción de nuestra sexualidad desarraigada, desconectada del dato natural que ella lleva encima. ¿Cuál es el dato natural? La mamita está embarazada, llega el noveno mes, va a la clínica, pues está a luz y ¡oh, qué bien, varoncito! ¿Por qué? Porque vio el genital, varoncito, punto. Dato natural. Ah, mujercita, vio el genital, es lo natural, ¿no? Y la ideología de género concibe la sexualidad sin considerar el dato natural. No importa el genital que tengas, es cómo te sientes tú. ¿Te sientes hombre? Eres hombre. Y es más, esto se va a ir profundizando para mal, porque hay quienes en la mañana se sienten hombres, teniendo el genital femenino, y en la tarde se sienten mujer, y en la noche no soy ni hombre ni mujer. Válido para la ideología de género. Tú eres lo que te sientes, tú no eres lo que tienes. Ojo, tú no eres lo que tienes en el cuerpo, tú eres lo que tú mismo te defines ser, como tú te sientes más cómodo. Te sientes hombre, no importa lo que haya en tu cuerpo. Te sientes hombre, eres hombre. Te sientes mujer, eres mujer. Hay una desconexión de lo natural, ¿no? Es una teoría que pretende que el ser humano puede autoconstruirse en cualquier identidad que uno quiere, partiendo del fundamento que no hay naturaleza humana. O sea, nada es natural, nada es natural. No existe el término naturaleza o naturalidad, no lo existe. Lo natural es que en la procreación se una el genital masculino con el femenino, pene con vagina, es lo natural. No, eso no existe. No hay nada natural. Tú puedes tener sexo de la forma que tú quieras, como te sientas mayor placer, punto. Porque nada hay natural para la ideología de género. Wow. Tú puedes tener intimidad entre dos hombres o dos mujeres, o entre 3 y 4. Olvídate de la monogamia. Eso no es natural. O sea, no existe lo natural, no existe lo biológico, lo corporal. Lo corporal no dicta tu comportamiento, no dicta lo que tú tienes que ser. Tú eres como te sientes ser. Interesante, ¿no? Para mal. Es una teoría que intenta explicar la realidad de la sexualidad, pero que no tiene ningún fundamento en la realidad. O sea, no parte de la realidad, no parte de hechos comprobables, parte de ideas. Entonces, no tiene sustento ni genético, ni biológico, ni científico. Repito, son ideas, simplemente ideas. Avanzamos. Entonces ahí está. ¿En qué se basa la ideología? Después voy a ver qué es lo que postula, qué es lo que enseña. Pero ¿en qué se basa este pensamiento de la ideología de género? Avanzamos, ¿no? Lo primero, el conflicto entre hombre y mujer. Sí, hay un conflicto histórico, ancestral, entre el hombre y la mujer.
la ideología de género pone al hombre en el escenario de estar en conflicto permanente con la mujer, ¿no? Entonces, esa llamada que decía Marx, lucha de clases, se refiere al conflicto de intereses manifiesto entre el hombre y la mujer, de cuyas desigualdades, tensiones y dinámicas surgen los cambios históricos. O sea, la ideología va a plantear que siempre hay un conflicto entre el hombre y la mujer, que hay muchas diferencias ya de índole social, etcétera, ¿no? Pero ese conflicto hay que superarlo. ¿Y cómo hay que superarlo? ¿No? Haciendo que la mujer se libere, haga una revolución, un cambio y luche con el hombre, porque están en conflicto. Y se olvida del patrón bíblico. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué más dice? Le haré ayuda idónea, complemento perfecto. Dios puso al hombre, si bien entre hombre y mujer hay diferencias somáticas, y las hay, pero esas diferencias no son para rivalidad, no son para estar en conflicto. Es lo hermoso de la complementación. Le haré ayuda idónea, le haré complemento perfecto. La mujer fue creada para que sea complemento perfecto, ayuda perfecta del varón. No fue creada para que luche con el hombre, para que se revele al hombre en el supuesto caso que el hombre impere y la domine y la oprima. No, es el pensamiento del siglo pasado de Marx. Siempre una lucha de clases, una continua lucha de clases. El pensamiento, más que pensamiento, la enseñanza bíblica. La mujer existe y fue creada por Dios porque Dios vio que el hombre estaba solo y no era bueno. Y entonces Dios creó a la mujer para que sea complemento perfecto, ayuda idónea. No la creó para que pelee con el hombre, que en la realidad se pelean, sí, pero no es lo que Dios estableció. Entonces es el fundamento, uno de los fundamentos de esta ideología, hacerle creer a la humanidad que están siempre hombre y mujer en conflicto. Y que la mujer siempre tiene que liberarse, porque es la parte oprimida, esclavizada, subyugada. Entonces, hay que enseñarle que ella se libere. Y eso va a tener muchas implicancias, ¿no? Otro fundamento, avanzamos, que no existe la naturaleza humana. La persona sujeto no está condicionada por una naturaleza, es decir, nada en su organismo, ojo, nada en su cuerpo puede decirle lo que es la identidad de la persona, ¿verdad? Nada. O sea, reiteramos esto y lo voy a reiterar hasta el final. Tu cuerpo puede tener cierto genital que te identifica como hombre o como mujer, pero eso no significa nada, porque eso nacimos por defecto. Se nació con un genital masculino por defecto, pero te toca a ti cambiarlo de acuerdo a cómo te sientas, qué es mejor para ti, qué es más cómodo, qué es más placentero, qué te dicta el medio, la sociedad, el entorno. Entonces, nada es natural. La identidad de uno se va a construir en base a la cultura, básicamente en base a tus sentimientos. ¿Cómo te sientes tú? Indistintamente de con qué genital has nacido. Eso no importa, dice en el siguiente punto, ¿no? El siguiente punto, la deconstrucción del género. Deconstrucción, eliminar, destruir, ¿no? La deconstrucción necesariamente implica la desnaturalización. Conforme veíamos al principio, nada es natural. Nacemos así por defecto. Hay que cambiarlo, hay que eliminar esa enseñanza y entonces eso da pie a construir nuevos géneros distintos al diseño establecido por Dios en su palabra, ¿no? También se habla de la deconstrucción del derecho, ¿no? Y los países han adoptado mucho esto, ¿no? Lo cual significa, vamos a legislar ahora en función a los derechos de los nuevos géneros que surgen.
Y pasó en el Perú, y por ello, si vamos a una institución pública, bueno, acá en el Perú todavía no está legalizado eso, en otros países sí, pero deben haber baños de hombres, de mujeres y de neutros. ¿Por qué? Porque los que no se sienten mujer ni se sienten hombres tienen el derecho de un baño particular para ellos. Entonces, se obliga, ¿no?, a que se legisle en función a los derechos de aquellos nuevos géneros que van surgiendo. El grave problema es de que si creemos que hay dos géneros y no hay más que eso, en virtud a dos sexos, la ideología de género plantea muchos géneros. Se hablaba de 32, luego de 37, luego un investigador de la ONU del tema sexual, que ya no trabaja en la ONU, dijo, no, son 110, wow, 110 géneros, ¿no? Y habría que legislar derechos para esos 110, es una barbaridad, permítame, es una torpeza, ¿no? Pero bueno, la deconstrucción de género, anulemos que existen solamente dos géneros. ¿Quién estableció eso? Eso es por defecto. Déjalo que el hombre, que el ser humano autoconstruya su propia identidad sexual. Quizás sea hombre, quizás sea mujer, quizás sea neutro, quizás sea transgénero, quizás sea bigénero, y continúa la lista interminable de identidades sexuales fuera del patrón bíblico establecido por Dios, ¿no? Avanzamos. Otro fundamento, el sujeto es distinto del cuerpo, lo que decíamos hace unos instantes. Se concibe a la persona como algo distinto a su existencia corporal. Uno se dice, ya soy hombre, soy mujer, punto. No, soy del género según el sexo que recibí al nacer. Eso es lo que entendemos. Pero no, le dije, no, tu identidad no tiene nada que ver con tu cuerpo. ¿Se entiende, no? Tu identidad sexual, tu género, no tiene nada que ver con tu cuerpo. No importa con cuál genital naciste. Eso no tiene nada que ver con tu identidad sexual. Vaya, eso es terrible. Eso es decirle al hombre, tú eres lo que quieres ser. O sea, decirle a la persona, tú mismo creas tu propio género. Por eso que se van creando día a día nuevos géneros fuera del patrón bíblico. El siguiente fundamento. La desnaturalización de la heterosexualidad. La ideología de género desnaturaliza la heterosexualidad como la única forma de afecto y de relación amorosa. Y con ello, entonces ya no hay que considerarlo como anormal o socialmente visto como enfermedad para muchos. No, un ratito. Está diciendo que la forma de afecto entre dos personas no es únicamente entre hombre y mujer. ¿Por qué es eso? Hay una variedad, gama de mostrar afecto y no únicamente mediante el aspecto heterosexual, hombre y mujer. La Biblia dice eso. Pero para la ideología, no, eso hay que eliminarlo. ¿Por qué solamente postular el afecto como característica de la heterosexualidad? ¿Por qué no la homosexualidad? Y tantas prácticas erradas a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Reconocer la identidad de género como un componente de nuestra diversidad. Es decir, hay una diversidad de géneros según esta ideología. Y el ser humano elige lo que quiere ser y lo elige en virtud a cómo se siente más cómodo. Reitero, puedes tener el genital femenino, pero tú te sientes mujer, más cómoda con la mujer, eres mujer, punto. No importa el genital que tengas, tú eres como te sientes. Tienes que construir tu propia identidad sexual. Avanzamos. Entonces, ¿para qué enseña la ideología de género? ¿Qué es lo que postula? ¿Qué es lo que promueve? Y que lamentablemente es una corriente de ideas
que cada vez tiene más adeptos, más afiliados, y los tiene, permítame la reflexión, porque me temo que una entre muchas razones es que la iglesia no está cumpliendo su rol. Enseñar el escrito está. Lo dejamos para el final. ¿Qué postula la ideología de género? Avanzamos. Uno, la multiplicidad de géneros. No, ya no son dos. Lo que dice el patrón bíblico, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, eso ya pasó. Eso no es lo natural. Se tiene que desnaturalizar eso, no. Ahora hay un sinfín de géneros. Como le decía, se habla de 23, luego de 32, luego de 37, ahora de 110. Y sabe Dios cuántos más habrán en los próximos días, porque el hombre autoconstruye su propia identidad. Hay un ser humano que ve el bagaje de géneros, 37 géneros. Bueno, a ver, no, ninguno me gusta, creo mi propio género. ¿Quién le dice que no? Si la ideología le plantea eso. Tú autoconstruyes tu propia identidad sexual. Tú eres lo que te sientes ser, punto. Entonces, si hoy se habla de 37 o 32, mañana se van a hablar de muchos más, ¿no? Y no hay una cifra exacta, porque cada día se van creando nuevos géneros. Y ahí están las categorías, ¿no? Bigénero, cisgénero, agénero, género fluido, intergénero, pangénero, etcétera, 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 ¿no? Personas increíbles, le decía hace unos instantes, y hacía, tal cual, que se levantan, soy hombre, hombre. Bien. En la tarde, ya me siento mujer. Ah, caramba. Y en la noche, no, ni hombre ni mujer, no me gusta, soy neutro. A ese punto hemos llegado en nuestra sociedad. ¿Por qué hemos llegado a ese punto? Porque ignoramos la palabra de Dios, porque nos separamos del escrito está. Y cuando el hombre se aleja del escrito está, su vida es un caos. Se permite todo, se acepta todo, ¿no? Porque el enemigo logró su propósito: inyectarnos la duda y negar la verdad establecida por Dios. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? El mundo ha hecho eco a ese personaje que se llama el padre de mentira, que miente, 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 y que inyecta la duda, y que pone en tela de juicio la revelación bíblica. ¿Qué? ¿Por qué crees solamente a la palabra? Si hay tantas ciencias que te hablan de cosas distintas, ¿por qué la palabra? Esto ya pasó, anticuado. Te inyecta la duda y luego te niega la verdad, ¿no? Avanzamos. Mire, antes se veía este primer cuadro como femenino y masculino, ¿no? La simbología. Ahora hay una variedad de símbolos en virtud a la cantidad de géneros que se van reconociendo en la actualidad. Avanzamos, ¿no? Avanzamos. Otro postulado: la maternidad es un mal a evitar. ¡Wow! La maternidad es vista como lo que degrada a la mujer. ¡Wow! La mujer estará a la altura del... Mire el pensamiento, el razonamiento, el conflicto. Hombre y mujer en conflicto. La mujer estará a la altura del varón cuando se libere de la maternidad. Entonces ahora se habla de crear úteros artificiales. Es decir, ¿por qué la mujer tiene que cargar con un feto por 9 meses? Eso la pone en desigualdad del varón. Y como se piensa, se razona que la mujer está en una lucha con el varón, quiere igualarse al varón, entre comillas, entonces hay que anular la maternidad, ¿no? El feto es algo que va degradando a la mujer, lo va a decir en el siguiente postulado. O sea, ojo, mire, si eliminamos la maternidad, ¿qué estamos atacando, hermano? La familia, por cierto que sí, es lo que el diablo del principio ha querido negar, malograr. El diablo sabe, y Dios lo afirma en su palabra, que la familia, creación divina, es de bendición. Dios creó la familia para bendecir a la raza humana. Si seguimos los patrones establecidos por Dios, los principios estructurados en el Génesis, es una bendición. El diablo lo sabe
y como sabe que es de bendición, quiere destruirla. Destruye la familia, destruye la sociedad, pero para destruir la familia, destruye el matrimonio. ¿No es cierto ahora que los feministas, las feministas, ya no hablan mucho de casarse? Hablan de superación femenina, que está bien, ¿ah? Superación femenina está muy bien, estudien, muy bien. ¿Pero por qué casarme? Y estar sujeta a un hombre. ¿Por qué? Soy igual que él. Y sigue el pensamiento, estoy en lucha con él. No me voy a someter a ningún hombre. No voy a ser esclavizado por ningún hombre. Hoy por hoy hay pocos, o el índice de matrimonios ha disminuido sustancialmente. Mejor es la convivencia. ¿Oh? Ya, bueno, seguimos, porque el tiempo me va a quedar corto. Así que hay que evitar la maternidad, ¿no? Cuando a la luz de la Escritura, hermano, la maternidad es una bendición. ¿Cuántos creen eso, hermano? La bendición. Los hombres nunca tendremos ese privilegio de experimentar lo que es la maternidad, ¿no? Pero eso engrandece a una mujer. Es una bendición. Este pensamiento intenta verlo como algo degradante. El siguiente postulado: el aborto debe ser legalizado. ¿Por qué? Porque el feto es un parásito que explota a la mujer. Mire cómo se va desvirtuando la enseñanza bíblica, ¿no? Y la mujer debe tener la capacidad de decisión frente a lo que hay en su vientre. Decimos, si nos apartamos de la palabra, aprobamos eso. ¿Qué dice la palabra? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, y entre ellas las manos derramadoras de sangre inocente. A la luz de la palabra, Dios abomina, aborrece el aborto. Pero a la luz de la ideología de género, no, eso degrada a la mujer, porque ese feto es un parásito que va chupándole a ella. Y hay terminología un poco más tosca, brusca, que no es lícito decirlo públicamente, ¿no? Así que hay que legalizar, y hay países que han hecho ecos. Hay países donde se ha legalizado el aborto, ¿no? Pero la ideología de género plantea no solamente que se legalice, sino que sea factible hacerlo hasta un día antes del parto. Así tenga 9 meses, si no nació, abórtalo, punto. Y que se legisle en función a eso, que se apruebe eso, o sea, se despenalice el aborto, que sea lícito hacerlo. ¿Qué más dice? ¿Qué otro planteamiento tiene la ideología de género? La aceptación de matrimonios alternativos. Como ya habíamos dicho, nada es natural, no existe naturaleza humana, por tanto, no es natural que se case el hombre con la mujer, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? No, hay matrimonios alternativos. Y ojo, y ahí digo lo que dije en la introducción, creyentes que erróneamente han hecho eco a esta enseñanza, o les parece bien, están sustentándolo en que la Biblia habla de hombres de Dios que tuvieron varias mujeres, ¿no? Y hay casos, abundan en la Biblia, casos de hombres de Dios, como David, Salomón, Elcana y tantos más. Entonces, en base a eso, es posible, la Biblia lo apoya. No, señor, la Biblia registra hechos históricos, pero no se convierten en mandatos de Dios. El mandato está al principio. Por eso Jesús dijo, vamos al principio. No, pero Moisés permitió por la dureza del corazón, pero vamos al principio. ¿Qué dice el principio? Varón y hembra los dice. Dejará el hombre padre y madre, se une a su mujer, se une una sola carne, punto. O sea, si hablamos que la Biblia enseña, basemos al principio, al diseño establecido por Dios. No cojamos ejemplos de personajes que por más creyentes que fuesen, se equivocaron. Y su vida no establece un principio normativo para nuestra vida.
Lo que dijo el Señor al principio sí es normativo para la vida de los creyentes. Hay una serie de familias que se van formando, familias homoparentales masculinas, femeninas, o sea, familias homoparental masculinas. Dos hombres se unen y optan por la adopción de hijos, ¿no? Optan por uno de ellos aporta su semen y alquilan un vientre y buscan un donante de óvulos, ¿no? O homoparental femenina. Dos mujeres se unen. Una de ellas aporta su óvulo, la otra aporta su vientre y busca un donante de semen. Ya está esa familia formada, ¿no? Vale. Y bueno, pues una serie de familias que se van formando distintas al diseño establecido por Dios. Otro postulado, ¿no? La identidad de género se construye socialmente. O sea, el género no se, según ellos, ¿no? El género no se determina al nacer, porque no tiene que fijarse en lo biológico o en lo genital para saber cuál es tu género. No, déjalo. O sea, se habla de la no identidad, ¿no? No sé, y es más, hay países que ya empiezan a registrar en sus partidas de nacimiento, donde dice sexo neutro o en blanco. ¿Por qué? Porque todavía no se ha determinado, hasta que con el tiempo veamos cómo se siente, veamos la influencia social, cultural, para que la persona decida qué género tiene. Impactante. La identidad de género se construye, ¿no? No se nace mujer, se llega a serlo. O sea, tú quieres ser mujer, te gusta eso, eres mujer, punto. Aunque tu sexo biológico diga lo contrario. La cultura, las relaciones sociales y principalmente los sentimientos de la persona, los sentimientos definen su sexo y su género, o en todo caso su género, para ser más exacto, ¿no? Dice una escritora que propala la ideología de género: algunos niños tienen vagina y algunas niñas tienen pene. ¿Por qué? Porque el sujeto es distinto al cuerpo. Y tu género no corresponde a tu sexo biológico. No, tú eres como te sientas ser. Sexto postulado. ¿Avanzamos? ¿Sí podemos avanzar? Entonces, bueno. Y esto es donde quisiéramos enfatizar y dejar espacio para que haya una reacción del auditorio, ¿no? ¿Cómo enfrenta la familia? Porque, hermano, nos toca a todos. No hay quien diga, no, eso nada que ver conmigo, soy bíblico y punto. Esta ideología está minando la familia, está destruyendo hogares, está siguiendo la política mundial de organismos mundiales que quieren disminuir el número de población mundial, porque no hay maternidad, no aumenta el número de la población, va disminuyendo, ¿no? ¿Qué hacemos como iglesia, como familia? ¿Qué hacemos como familia cristiana? Algo tenemos que hacer, porque si no hacemos nada, no por asustarlo, pero cuidado, pronto sus hijos que están en las redes sociales, en el internet, que escuchan, que están en la escuela y le llenan el cerebro de cosas que no son bíblicas, pronto sus hijos van a ir cambiando su forma de pensar si es que no hacemos nada. ¿No? Hermano, no es nada raro, no lo es nada raro. Hijos de pastores que han aceptado con beneplácito la ideología de género. Una iglesia de un predicador muy famoso en el mundo, que evitamos dar su nombre por respeto a su identidad. En su iglesia en Estados Unidos, su secretaria es lesbiana, una iglesia reconocida a nivel mundial, ¿no? Un buen pastor. Y empieza a haber apertura, porque de alguna manera creyentes y pastores, suena duro, empiezan a tener un distanciamiento del escrito está. Empiezan
a tener comezón de oír. Quiero saber más, quiero oír más. Ingresan a las redes sociales, que contamina. Y entonces, el enemigo está que obra, inyecta dudas. Si yo no me conforme al escrito está, si no digo, esto es suficiente, la palabra es suficiente, es total, completa, sino que, bueno, sí es bonito, pero quiero oír más. Si para mí no es suficiente, quiero oír más, pronto me alejo del patrón bíblico. Pronto voy a conciliar, armonizar, congeniar con esas ideologías. ¿Qué tenemos que hacer como familia? Avanzamos. Entonces, uno, debemos empezar por el principio, ¿no? Estudia la doctrina de la creación. ¿Por qué ir al principio? Ya Jesús lo hizo con los fariseos que estaban promoviendo el divorcio, la carta de divorcio prontamente por cualquier causa. Vamos al principio, Jesús. Vamos al principio. Hay que ir al principio. Reúnese como familia. Enséñela qué es la creación. ¿Para qué? Para descubrir cuál es nuestra identidad a la luz de la revelación bíblica, a la luz del diseño establecido por Dios, para descubrir cuál es ese diseño. Se hablan de muchas familias, se hablan de muchas formas de matrimonio, convivencia, se habla de muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo fue lo que diseñó Dios? ¿Qué quiso Dios? Como creyente me interesa saber qué dice Dios. Y por eso Jesús le dijo al diablo, escrito está. Diga lo que diga, escrito está. Esa debe ser la estrategia del creyente. Ir a la escritura a nivel de familia y enseñar o descubrir con la Biblia cuál es la identidad, el diseño establecido por Dios, escuchando lo que Dios dice, ¿no? Dios hizo hombre y mujer, y cuando lo hizo, 1:26 y 27 del Génesis, en el 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y era que bueno, en gran manera era bueno la relación de hombre y mujer. Punto, era bueno en gran manera. Si eso es bueno en gran manera, ¿por qué oír otras voces? Hable con sus hijos. Hijo, esto es bueno en gran manera. Hombre y mujer, familias consolidadas, establecidas con fundamento bíblico. Eso es bueno en gran manera. Todo lo demás no sirve. Esto es bueno en gran manera, ¿no? Avanzamos. Enseñe sobre familia. Enseñe los fundamentos bíblicos de la familia. Usted va al Génesis 1, en esos versículos, Génesis 2, bueno, el 1 y 2, ¿no? Pero los versículos finales del capítulo 2, que va a decir, por tanto dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Allí hay 10 principios de familia. Ahí están las columnas, los pilares de la familia. Y ahí se habla de la familia nuclear, del matrimonio monógamo, una sola relación a la vez. El matrimonio heterosexual, ¿no? Monógamo. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su, singular, su mujer. No dice se unirá a sus mujeres. Matrimonio heterosexual. Dejará el hombre y se unirá a su mujer. No dice dejará el hombre padre y madre y se unirá a su hombre. O dejará la mujer padre y madre y se une a su mujer. Matrimonio heterosexual, bipersonal, ¿no? Y los dos serán una sola carne. Ideología de género. No hay problema que en una cama entren varias personas. Si todas se sienten cómodas, no hay ningún problema, es lícito. Niegan la verdad de Dios. Y matrimonio indisoluble, ¿no? En fin, hay otros conceptos más que son pilares de la vida matrimonial que hay que ir cuando enseñamos las escrituras. Reúnese en casa con familia. Antes que el niño se meta a internet y lea, que el niño escuche de sus propios labios, a la luz de la Biblia, cuál es el diseño establecido por el Señor. El siguiente punto, ¿qué más hay que hacer? Fortalezca el vínculo familiar. Ahí está nuestro problema, hermano. Fortalezca el vínculo familiar, crear espacios de encuentro familiar para la meditación, para el servicio, para la recreación. ¿Y por qué digo que está el problema? Porque la situación que se vive hoy por hoy, que de alguna, no digo se obliga, pero persuade
a que papá y mamá trabajen fuera de casa y los hijos pasan gran parte del día solos, o con la abuelita, el abuelito o alguien más, pero no con los padres, está haciendo que los hijos crezcan no apreciando a la familia como tal. No hay espacios en que papá y mamá están juntos con los hijos jugando, recreando, se tiran a la cama, se ríen. No hay espacios en que salen al campo a jugar. Y si no los hay, el niño no conoce eso. No sabe qué significa la familia unida, armoniosa. Entonces, sí, hay que fortalecer el vínculo familiar. Espacio para la meditación. No se equivocó Dios cuando a través de Moisés dijo, Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, vívelas, créelas, vívelas, practícalas, y las enseñarás a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, estando en casa y andando por el camino. Y esa cultura se repite el día de hoy. ¿Se practica el día de hoy? Moisés, dile al pueblo, dile estas palabras, vívelas, practíquelas y repíteselas a tus hijos. El Shema. Los padres hebreos sentaban a los hijos 2 veces por día, a las 9 de la mañana y a las 3, y le recitaban el Shema. Y luego le recitaban la oración de las 18 bendiciones, mañana, tarde y noche. El niño hebreo crecía empapado de la palabra de Dios. Iba a la escuela y aparte de los cursos de matemáticas y todo lo demás, le enseñaban el Pentateuco, la Torá, los profetas. El niño a los 12 años, que era hijo de la ley, estaba empapado de la escritura. De ahí los grandes sabios que se ha aportado el pueblo hebreo a la humanidad. ¿Se practica eso en el mundo occidental? Enseñamos a las iglesias que hay que hacerlo, pero me temo. Yo no tengo tiempo. Trabajo todo el día. Mi esposa también está muy ocupada, tiene que trabajar. Si no hay tiempo para los hijos, si no hay tiempo para la familia, no nos quejemos si más tarde la familia se descompone, se quiebra, o la familia se apertura a nuevos conceptos, porque hemos dejado el patrón bíblico. No estamos meditando con los hijos la palabra del Señor, ¿no? Como decía Josué. Y ojo, esta parte de Josué es impactante, es un texto que lo sabemos de manera, ¿no? Josué dijo, yo y mi casa serviremos. Pero no registra la Biblia, si no registra porque no ocurrió que que Josué reúna a su esposa, a sus hijos, vengan hijos. Les consulto, ¿les parece bien si servimos para Jehová o no? ¿Qué opinan ustedes? No. Josué tenía el rol de ser cabeza de hogar y asumió su rol. Dijo, yo y mi casa soy responsable por mi familia y yo me comprometo a seguir a Jehová, punto, con toda mi familia. No tuvo que consultar con los hijos eso. Asumió su rol. Cosa que los tiempos de hoy le van negando al hombre. No, hay que consultar, hay que preguntar. Es un jovencito, tus hijos, tú sabes, hay que escuchar. Escuchar sí. Pero hay cosas que son no negociables. Y leer la palabra en casa es un asunto no negociable. Como ir al culto dominical es no negociable. No voy a sentarme. Hijo, ¿les parece ir al templo o no? No. Lo que debo hacer, porque un día yo voy a dar cuenta a Dios por mi familia. Yo soy responsable por mi familia. Y debo hacer lo que debo hacer porque la Biblia me manda que lo haga, ¿no? No se hizo eso. Pero hay que fortalecer el vínculo familiar. Y cada creyente, hombre y mujer, papá y mamá, modele para su familia el amor, el afecto, la fe y la sujeción a la palabra. Que los hijos vean que usted, esposo y esposa, que los hijos vean, papá, cuánto ama la palabra. Papá cree en la palabra, para que ellos también crean
a la palabra, porque vieron el ejemplo de papá y de mamá, cómo modela el concepto de fe, el concepto de sujeción a la palabra, el concepto de amor. Pero a veces los hijos oyen algo y ven una cosa muy distinta, ¿no? Oyen a papá decir, anda a la iglesia, pero no ven que papá vaya a la iglesia. Lee la Biblia. Oyen cosas buenas, pero no ven esas cosas buenas reflejadas en la realidad. Tal como Jesús dijo de los fariseos, ¿no? Ellos dicen, ¿y qué más? Ellos dicen y no hacen. Ellos dicen, todo lo que digan en la cátedra de Moisés, hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Cuidado con eso, hay que fortalecer el vínculo familiar. 4, aborde con su familia temas de actualidad. O sea, obviamente, hermano, 1000 veces mejor hablar de ideología de género con la familia, como cualquier otro tema controversial, a hablarlo en familia, que dejar que el niño se entere por otros medios. Permítame una palabra fuerte y tosca, un poco brusca, ¿no? Si el niño empieza a conocer, porque investiga, averigua, indaga en las redes sociales, va a llenar su mente de basura. Basura sexual. ¿Cómo contrarrestamos? Usted, papá, mamá, familia, siéntese y aborde esos temas. El niño necesita oír qué es lo que papá cree. El niño en la escuela escucha muchas cosas, pero papá, ¿tú qué crees? ¿Tú qué dices? Mamá, ¿tú qué opinas? Porque el niño confía en papá y en mamá. Así que es preciso que los hijos escuchen el parecer, la posición de papá y de mamá. Es preciso que nos sentemos como familia, nos preparamos para eso, a la luz de la Biblia, y conversemos esos temas que son ciertamente controversiales, ¿no? Y si es posible, provéale pues de libros o páginas o videos que usted sabe, se garantiza que tienen una buena información. Vamos culminando. Entonces, el punto 5, siguiente lámina, manifiesta su posición a educadores que tienen otra línea, ¿no? A menos que los hijos estén en un colegio evangélico, más tranquilidad, ¿no? Pero si esa no es la realidad, entonces usted está mandando a sus hijos, y los hemos hecho todos, a escuelas, porque es necesario hacerlo, sin saber qué reciben de información, sin saber la postura del docente en temas sexuales, ¿no? ¿Y cómo se descubrió que los libros que el gobierno entrega a los docentes, a los alumnos, se promovían páginas sexuales con mala o pésima información sexual? Y ojo, el docente está autorizado a hablar de ideología de género o enfoque de género, un término más elegante, ¿no? Está autorizado. Si papá no dice nada, él lo va a hacer y punto. Usted no sabe lo que el niño recibe en la escuela. Y con mayor respeto, sin discutir, sin pelear, vaya al colegio, si tiene niños en la escuela, y con el mayor respeto, hable con el docente. Mire, señor, profesora, profesor, somos cristianos, creemos en la palabra del Señor, creemos en el diseño establecido por Dios, y mucho le rogaré a usted que no cambie esas ideas de mis hijos. Nada más sencillo, punto. Pero el docente debe saber cuál es la posición suya. No tiene que atacarlo a él por lo que enseña, no. Si usted lo ataca a él, él la va a atacar a usted. No. Preséntele cuál es su postura a la luz de la palabra, para que él aprenda a respetar lo que usted cree. Entonces tenga cuidado de enseñar otras cosas a su hijo. Revise el material de enseñanza, ¿no? Y lo último, invoquen como familia al Señor por sabiduría, por dirección, por protección y por cumplimiento de sus promesas, hermano. Aquí, hermano, 66 libros, ojo, 7.537 promesas, todas tienen cumplimiento. Cielo y tierra pasarán, y no pasarán. 7.000
1537 promesas que si no las gozamos es porque no la pedimos. Y si no la pedimos es porque las ignoramos. Así que el famoso texto de Jeremías, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo cree? Honestamente, ¿cree en eso? ¿Cree en esa promesa que Dios dice, clama a mí, yo te voy a responder? Porque si lo cree, hermano, que hay que hacerlo. Dios no miente. Dios no miente. Dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Número 23, 19. Dios honra su palabra, cumple su promesa. Si Él prometió eso, muy bien, Dios, te clamo por tal cosa. Clamar, rogar, suplicar con gritos, con lágrimas, con quebranto de alma. Clamar a Dios y sé que Dios va a responder. A veces hacemos una oración muy sencilla, ¿no? Clama, póstrate, humíllate, quebrántate, llora. Como Ana, ¿no? Ana, que no podía concebir hijos, fue al templo, se arrodilló y con amargura de alma, ¿no? Oró, Señor. O sea, su voz no se oía, pero ahí en su interior, clamando, Señor, no tengo hijos, estoy cansada, aburrida, Señor, dame un hijo varón. Oh. Con amargura de alma se levantó y nunca estuvo más triste, y Dios escuchó su oración. Clama a mí, promesa de Dios, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Lo dijo Dios, hermano. Tomemos en serio a Dios sus promesas. Si lo prometió, Dios, tú lo prometiste, aquí está, Señor, dígaselo. A veces digo a Dios en oración, Señor, aquí está, Señor, tú lo has dicho. Hazlo en mi vida, Señor. Te pido lo que tú me has prometido, Señor. Dios no se molesta. Dios se agrada que confiemos en sus promesas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice Isaías. Enséñale eso a sus hijos. Hijo, evita la confusión de tantas ideas que se propalan por ahí. ¿Quieres tener completa paz? Llénate de la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Salmo 119. En mi corazón, en mi mente he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Creamos a la palabra de Dios, hermano. Creamos a las promesas del Señor. Y Dios va a bendecir nuestra vida. No nos quedemos de brazos cruzados frente a esas ideas. Simplemente ideas, pero que profundamente dañan. No hay base científica, ni genética, ni biológica. Ideas, pero que por la repetición continua logran formarse en creencias que hay que refutarlas con la palabra del Señor. Padre, gracias por el tiempo que hemos estado juntos. Y bendice, Padre, la Escritura en la vida de cada oyente, Dios. Aprendamos a aceptar, conformarnos con el escrito está. Sea para nuestra vida suficiente el escrito está. Dios, danos tu bendición. Si hay preguntas, Dios, el Espíritu Santo ponga en mis labios la palabra tuya para responder. Agradecidos, Padre, oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias.